Hola, buenos días. Soy Albert y vamos a hacer un nuevo vídeo. Hablaremos hoy acerca de Aries y el verbo. Los temas relacionados con Aries creo que los voy a dividir en dos vídeos. Y hoy trataremos el primero. Hablaremos de la acción simbólica del corte primordial y enfocaremos pues, los temas relacionados pues, con las conexiones arquetípicas de ese signo. El interés de estos vídeos, ya comenzados en los últimos tiempos, es aportar una base interpretativa a la simbología del zodiaco. Hay que entender que todos estos principios son principios añadidos a las características propias pues, de la pureza del sistema helenístico, aunque bueno, hablar de pureza en relación pues, con la astrología de aquellos tiempos fuertemente ecléctica, pues es quizás un poco abusivo. Nosotros no pretendemos subvertir los principios interpretativos propios de la técnica horoscópica apotelesmática, sino que pretendemos enriquecer para acercarnos a la psicología y a la vibración del temperamento contemporáneo, y por lo tanto es un aditamento, es una ayuda, y sobre todo nos permite adquirir pues ciertas bases, ciertos rudimentos que nos permiten manejar la simbología del zodiaco para, de alguna manera, resonar pues, con las inquietudes de nuestro tiempo, ¿no? Vemos además que en el desarrollo pues, del pensamiento contemporáneo hay resonancias insospechadas pues, con principios que arraigan en los arquetipos que manifiestan de manera muy notable pues, los signos del zodiaco. Y bueno, pues el interés es que tengamos esas herramientas, ¿no? Sobre todo que veamos cómo la concepción de la mente moderna es una concepción que engrana con extraordinaria limpieza y coherencia con esos puntos de inserción de los principios tradicionales. Y por lo tanto vemos pues, lo que hemos comentado en algunos vídeos ya anteriormente, que es muy relevante desde mi punto de vista, que es el hecho de que la astrología es una técnica y como técnica, en el respeto de sus principios pues, más rigurosos, permite insertarse pues, en diferentes marcos, tanto culturales como científicos, como ideológicos. Bien, hecho este leve excurso previo, nos vamos a introducir ya directamente en el signo de Aries. Aries es el primer signo del zodiaco, está simbolizado por el carnero y tradicionalmente está asociado con la primavera y los inicios. En muchas tradiciones representa un impulso fundacional, un corte que separa un antes y un después en el ciclo temporal. Entonces, en este vídeo vamos a explorar la simbología de Aries como representación del verbo, entendiendo el verbo no solo como palabra hablada, sino como acto simbólico que funda realidad mediante un corte primordial. Para ello articularemos dos ejes teóricos principales. Primero, la teoría lacaniana del acto simbólico y la coupure, que significa el corte, en la constitución del sujeto. Y después, la filosofía del lenguaje de Wittgenstein y Austin sobre el acto de hablar y la dimensión performativa del lenguaje. El enfoque, por lo tanto, va a ser un enfoque, podríamos llamarlo así, técnico desde el punto de vista de esas disciplinas. Mañana veremos, o en otro vídeo veremos, hablando de Aries, pues muchas de las inserciones que tienen estas herramientas y estos referentes culturales, pues con factores extraídos de la mitología propia de los tiempos pues, en los que se desarrolló la astrología horoscópica. Complementariamente, por lo tanto, integraremos referencias míticas y metafísicas al verbo creador, el logos griego y el verbo judeocristiano, y haremos una breve incursión en la teoría de la acción de Hannah Arendt,
vinculando su noción de acto fundacional con las anteriores. Finalmente, compararemos estos distintos conceptos de acto de habla, en el caso de Austin, acto psíquico, Lacan, acto fundacional, Arendt, y acto creador mítico, para dilucidar sus convergencias y sus diferencias. Entonces, a lo largo del vídeo, pues voy a citar bastantes fuentes, escrituras antiguas, obras filosóficas originales y seminarios que fundamentan pues cada perspectiva. Vamos a empezar, por lo tanto, introduciéndonos en la noción del verbo creador, ¿no? El logos como génesis y el simbolismo de Aries. Desde la antigüedad, la idea de un verbo creador ha estado presente en diversas cosmovisiones. En la filosofía griega, logos denota palabra o razón, y Heráclito lo concibe como la ley universal que rige el cosmos. En uno de los fragmentos iniciales de sus escritos, afirma que el logos es eterno y que aunque todas las cosas ocurren conforme a ese logos, los hombres parecen ajenos a la experiencia al respecto. Es decir, el logos para Heráclito es un principio activo subyacente a la realidad. Es un verbo cósmico que ordena el devenir, aunque la mayoría no lo entiendan. Esta idea de una palabra razón estructurante reaparece transformada en la tradición judeocristiana. Recordemos que el Evangelio de San Juan pues abre declarando: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Aquí verbo, y es lo que hay que entender, porque podríamos incurrir quizás en alguna anfibologia, en alguna ambigüedad en relación con el fuego, el fuego, la palabra como fuego, o la palabra como aire, que son dos cosas completamente diferentes. La diferencia que hay entre el logos y el nomos, ¿no? Abundaremos en esa distinción pues en el desarrollo de toda la arquitectura simbológica o de la simbología propia del zodiaco. Aquí, en este contexto, hablando de Aries, verbo significa la palabra divina como agente de la creación, identificada teológicamente con Dios mismo. De la misma manera, en el Génesis se presenta la creación como un efecto directo de la palabra de Dios. Cada acto creador inicia con un enunciado performativo divino. Por ejemplo, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, por ejemplo. Vemos pues que en estos relatos la palabra no describe la realidad, la produce. Y ese factor es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, la acción del verbo de fuego es una acción performativa, es una acción que determina una aparición. El verbo opera como un acto, es una locución divina que en sí misma da a luz aquello que enuncia. En términos simbólicos, Aries se asocia con este momento inaugural. Aries es el primer signo del zodiaco marcado por el equinoccio de primavera y representa el paso de la oscuridad a la luz creciente, un paralelo cósmico con el fiat lux del Génesis. El carnero de Aries aparece también en mitos de sacrificio fundacional. En la historia bíblica, un carnero, identificado con Aries en la tradición astrológica, es sacrificado en lugar de Isaac, sellando la alianza de Abraham con Dios. Este corte sacrificial inaugura un nuevo orden religioso. Del mismo modo, en la mitología griega, el vellocino de oro procede de un carnero divino y desencadena la expedición de Jasón, que es un acto heroico fundacional. Así, Aries, como símbolo, condensa la idea de un inicio abrupto y decisivo, un acto que corta pues, con el estado anterior. La nada, la oscuridad, el caos, la indiferenciación, aquello a lo que nos hemos venido refiriendo en las últimas intervenciones, cuando hablábamos acerca de lo real vinculado a Piscis, ¿no? La acción de Aries pues, da lugar a una nueva realidad. Esta noción de verbo-acto fundacional nos conduce al terreno de la teoría psicoanalítica, donde Lacan formuló una concepción del acto ligado al orden simbólico y a la noción de corte. Por lo tanto, aquí vamos a darle una vuelta, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un poco más exigente nuestra comprensión acerca de lo que representa ese logos constitutivo, ¿no? Ese logos que es el logos del uno, ¿vale?
frente al logos del otro, que es Leo, o frente al logos del todo, que es Sagitario, ¿vale? Lacan habla del acto simbólico del corte en el campo del sujeto. En psicoanálisis, Jacques Lacan otorga al lenguaje, la palabra, el verbo, un rol constitutivo del sujeto. El ingreso del individuo en el orden simbólico, el universo de la ley y las estructuras culturales, supone un corte primordial respecto de la inmediatez de lo natural. Lacan llega a afirmar que el significante es lo que representa al sujeto para otro significante, dejando ver que el sujeto mismo es un efecto del lenguaje, nacido de una especie de corte o de separación de la experiencia inmediata mediante la representación simbólica. En este contexto, Lacan desarrolla la idea de un acto simbólico, un acto con mayúscula, a veces, que tiene la potencia de reconfigurar la posición del sujeto en la estructura del deseo y del lenguaje. En su seminario 15, es uno de los seminarios más importantes, uno de los que más veces he consultado a lo largo de mi vida, habla del acto psicoanalítico. Allí Lacan distingue el actuar meramente motor de lo que es un verdadero acto subjetivo. Un ejemplo que ofrece, pues, que es muy claro. Por ejemplo, caminar de un lado a otro no constituye un acto en sentido pleno. Pero traspasar un umbral prohibido y ponerse fuera de la ley sí podría ser un acto fundante. Es decir, nosotros el mero actuar no es un actuar en el sentido de Aries. El actuar de Aries es un acto significativo, reivindicativo. De hecho, más que reivindicativo, que sería pues, una condición más propia de Leo, es un acto de vindicación, vindicativo, no reivindicativo. El acto auténtico implica una transgresión significativa y una inscripción simbólica. Es decir, es un acto que tiene implicaciones. Y ese detalle es muy importante, veremos las implicaciones en Tauro. Pero es una acción que de alguna manera corta y establece una cesura, establece una fisiona el continuo fragmentado propio del caos primordial de Piscis. Lacan señala que para que algo se inscriba en la estructura psíquica, algo debe perderse. Todo acto entraña una pérdida ligada a la castración simbólica que abre un espacio para la falta y con ello para el deseo. Una cosa que indica Lacan es que para que una acción sea significativa, de hecho para que sea una acción simplemente, tiene que estar alimentada por el deseo, y el deseo nace de la falta. En palabras del propio Lacan, el acto es la instauración del sujeto como tal, es decir, de un acto verdadero, el sujeto surge diferente en razón del corte, y su estructura es modificada. Por lo tanto, la acción de Aries es modificar la realidad a partir de la vindicación de la propia energía, que es una energía que nace de lo primordial. Entonces, aquí el corte alude a una cesura operada por el acto de la continuidad psíquica previa. Tras un acto genuino, un acto que verdaderamente sea, ¿vale? El sujeto ya no es el mismo, se ha reconfigurado. Lacan incluso recurre a un símil topológico. Él dice, por ejemplo, menciona, un acto es el corte de la banda de Moebius. Si se corta la banda, se pasa de una banda de Moebius a un toroide. Cambia la superficie. La banda de Moebius figura una superficie continua retorcida y representa la estructura de la subjetividad. El acto, al cortar, transforma esa superficie en otra. Un toroide, topológicamente, pues de cariz distinto. Y en este sentido el sujeto es el corte en acto. La identidad subjetiva, y este es el punto que incide en lo que representa Aries, resulta de cortes fundantes. Cuando nosotros veamos o entendamos a Aries en la carta, el lugar en donde se encuentra, en el cosmograma de cualquier individuo, en cualquier natividad, Aries representa aquel punto en donde se da ese corte fundacional, que tiene su base pues, en el deseo del otro. Tiene su base, Aries, en Escorpio, que ya veremos que es que el hambre que tenemos de la energía a que no podemos disponer a través de nuestro acto fundacional, ¿vale?
En la perspectiva lacaniana, entonces, el verbo, la palabra simbólica, aquí ya ingresamos en lo que propiamente es Aries, no resulta meramente comunicativo. No es una acción que pretenda comunicar nada, sino es una acción que actúa y que performa a nivel inconsciente. Su función es inscribir marcas y produce divisiones internas. Funda al sujeto al separar significante del significado, al separar el deseo del goce, yo ideal del ideal del yo, etc. Aries es un símbolo de energía y es un símbolo de ruptura y puede verse metafóricamente en este registro como la cornada inicial que hiende al sujeto en su nacimiento al lenguaje. No es casual que en rituales de iniciación, otra forma de acto simbólico, aparezcan a veces cortes o marcas corporales, desde la circuncisión, que es el sello de la alianza abrahámica, realizada precisamente sobre un carnero en sustitución del hijo, hasta las cicatrices tribales, famosas cariaciones, que funcionan como significantes de un nuevo estatuto para el sujeto. El sujeto adquiere una identidad a partir del corte. Lacan, por su parte, enfatiza que el sujeto suele desconocer su acto en el momento mismo de realizarlo. Solo después puede leerse su alcance inaugural. Las repercusiones del acto ariano, las repercusiones del acto que incide en el continuo de la materia y revela que la materia estaba fragmentada, esa acción que indica el corte, ¿vale? Es una acción siempre postrera, póstuma. Su acción es una acción que revela su sentido a posteriori. En suma, el acto simbólico es un acontecimiento transformador que, al igual que el Aries mítico, implica un sacrificio y marca un antes y un después en la constitución del sujeto. Muy bien, el lenguaje, por lo tanto, está connotado como una acción. Ahí entramos en dos referentes, que son Wittgenstein y Austin, que nos pueden servir para entender esa dimensión de lo ariano. De lo ariano, en tanto lo ariano es verbo. La filosofía del lenguaje del siglo XX, desde vertientes distintas, también convergió en la idea de que la palabra es inseparable de la acción. Ludwig Wittgenstein, en sus investigaciones filosóficas, rompe con la concepción del lenguaje como mero espejo descriptivo de la realidad y propone verlo como un juego de lenguaje inserto en formas de vida. Su noción de juegos de lenguaje subraya que el hablar un lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Nos sugiere Wittgenstein definir significado como uso. El significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Es decir, la palabra destaca en su sentido precisamente por su acción. Muchas veces nos pasa. Nosotros utilizamos pues palabras como amor, palabras como sentido, palabras como afectos, palabras como madre, palabras como padre, palabras como perro, y las emitimos. Y esa acción, la acción de emitirlas, de proferirlas, pues genera o cambia el esquema de la realidad, ¿vale? Al incidir. Pero cuando, por ejemplo, vienen a nosotros exigiendo pues que esa palabra devenga del orden del verbo y por lo tanto del logos al orden del nomos y nos piden que la definamos, pues muchas veces en esas definiciones, que es lo que suelen hacer los niños en ese estadio geminiano, que nos preguntan pues por qué la hierba es verde, o nos preguntan por qué la jirafa come hierba y no come otros alimentos, ¿de acuerdo? Cuando se nos pide que nosotros justifiquemos la acción ariana, geminianamente, nos dejan fuera de bolos, ¿no? Porque la función del logos, desde ese punto de vista de Wittgenstein, no es definir y describir la realidad, sino cambiarla, incidir en ella y transformarla. En otras palabras, para Wittgenstein el sentido de un enunciado está dado por lo que hacemos con él y por las prácticas en que se inscribe. Por ejemplo, aprender el significado de la palabra ladrillo, en el famoso ejemplo del albañil,
Implica saber que al oír ladrillo, el albañil tiene que actuar trayendo un ladrillo, ¿no? El lenguaje es así intrínsecamente performativo en un sentido amplio. Entender una palabra es dominar una serie de acciones coordinadas con su emisión o recepción. Entonces, mientras Wittgenstein sentaba estas bases conceptuales, el filósofo del lenguaje Austin desarrolló explícitamente la teoría de los actos del habla. Y me vais a permitir un segundo, porque me estoy quedando sin batería. Y siempre me pasa hasta ahora. ¿Sabéis por qué? Porque en general pues empieza mi jornada de estudio aproximadamente sobre las 6 de la mañana o 7 de la mañana, porque bueno, para mí es mucho más provechoso aprovechar esas la duermevela postrera pues al despertar, y luego pues a esta hora ya en general pues suele estar el PC pues bastante ahito, ¿no? Además, sobre las 7 o 7 y media suele salir a pasear una hora y media, me llevo la mochila, y claro, durante ese tiempo pues estoy a lo mejor pues en un parque tranquilamente pues estudiando, pues allí no tengo ningún enchufe donde cargar el PC. Mientras Wittgenstein, volviendo a nuestras reflexiones, mientras Wittgenstein sentaba estas bases conceptuales, Austin desarrolló explícitamente la teoría de los actos del habla. En sus conferencias, publicadas en 1962, Austin distingue los enunciados constatativos que describen algo y pueden ser verdaderos o falsos, algo que nosotros pues desarrollaremos cuando hablemos del aire y la relación que tiene el aire pues con la información, la conciencia y los diferentes referentes de la conciencia. Es decir, los enunciados en términos de aire en la carta, en términos del elemento aire, pueden ser verdaderos o falsos. Pueden corresponderse con la realidad o pueden estar insertos en un orden pues imaginal, y por lo tanto pueden ser expresión, como sabemos al referirnos al aire, expresión de deseos, y por lo tanto pues estímulo de conatos ulteriores, ¿vale? Y por lo tanto su función expresiva hace que necesariamente se proyecten en un desideratum que no es del momento presente, sino que se proyecta a futuro. Por lo tanto, la inserción del aire dentro del esquema del discurso pues induce a la mentira simbólica, ¿vale? Cosa que no está presente, por ejemplo, en el logos, y lo veremos, en el logos de fuego, es decir, y lo veremos. También se puede inducir la mentira pues en la desfiguración del imaginario en el que creemos estar insertos, porque somos seres naturales y necesitamos recurrir a la energía. La energía está relacionada con los signos de agua, con lo cual al entrar en los signos de agua también entramos en nuestra verdad personal. Al entrar en nuestra verdad personal pues se da nuestra experiencia en lo subjetivo. Entonces en esa experiencia también se inserta, pero no en relación con el futuro como pasa con el aire, sino en relación con el pasado, pues el factor de la mentira. No veremos el factor de la mentira ni relacionado con la tierra ni relacionado con el fuego, precisamente por el motivo pues, que expresa Austin en sus conferencias, ¿no? Él distingue los enunciados constatativos, que son los que estarían relacionados con el aire o con el agua, escriben algo y pueden ser verdaderos o falsos, de los enunciados performativos, que están relacionados con la tierra o el fuego. La tierra describe la realidad que debemos atravesar para transformar y no es ni verdadera ni falsa, ¿vale? Es simplemente la cosa. Estos, y lo mismo con el fuego. La acción del fuego, el verbo de fuego, es que no describe una acción, sino que son en sí mismos la acción. Es decir, tanto la tierra como el fuego son acción en sí mismos. Sus ejemplos clásicos incluyen formas rituales, como yo os declaro marido y mujer, por ejemplo, dicha, por ejemplo, en una boda, o lo juro,
o te apuesto 5 euros a que o bautizo este barco como... En casos así, indica Austin, asumiendo que las condiciones contextuales son las adecuadas, al pronunciar las palabras uno ejecuta la acción. Es decir, al decir yo apuesto 5 euros, yo no estoy apostando 5, yo no estoy diciendo que apuesto 5 euros, sino que estoy apostando. Al decir yo os declaro marido y mujer, estoy casando. Al yo decir te prometo, pues estoy prometiendo. O nombrar. Austin lo expresa más claramente que yo, es decir, lo dice más claro. Decir ciertas palabras en las condiciones apropiadas no es describir lo que hago ni informar de algo, es hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, cuando digo ante el altar sí, acepto, no estoy reportando un matrimonio, lo estoy consumando. En tales enunciados performativos, el emitir la frase forma parte del hacer de la acción y por lo tanto carece de valor de verdad, no son ni verdaderos ni falsos. Siempre recuerdo cuando trato de explicar esa característica propia de la simbología de Aries, el famoso aforismo del Bushido, que habla acerca de que cuando un samurái dice algo, debemos darlo como si ya estuviera hecho. Porque la palabra del guerrero, pues es compromiso. Y en ese compromiso ya el mero hecho de enunciarlo es como haberlo realizado, ¿no? Es una acción, es una acción irreversible. Y esa es una característica para entender a Aries muy importante. Que Aries es un signo que habla de la irreversibilidad de las acciones, ¿no? Sobre todo de la ausencia totalmente de compromiso. Tengamos en cuenta que vamos a ingresar luego posteriormente a través de Aries, a través del logos fragmentario o fragmentador, vamos a entrar en el estadio del espejo de Tauro, donde vamos a constituir el cuerpo en tanto imaginario, es decir, el cuerpo narcisista, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tener en cuenta que el narcisista, en su reversión, en su condición inconsciente, tiende a considerar Aries, ¿de acuerdo? Sujeto narcisista entendido como la constitución del imaginario en Tauro, tiende a considerar a Aries como su casa duodécima, es su casa duodécima. Entonces es el punto en el que no hay vuelta atrás. El narcisista no puede reconocer su error, ¿de acuerdo? Porque está gozando, literalmente, en ese sentido ambivalente que tiene el psicoanálisis. Entonces, al estar gozando, no puede cuestionar las condiciones del goce, ¿vale? Sino que directamente tiene que vivirlo. Lo analizaremos. Es realmente muy interesante. Es un tema interesantísimo que afecta pues, a la dialéctica de los signos y concretamente a estos 3 signos iniciales, que son Piscis, Aries y Tauro. Todo ello en el escenario en el que Géminis le da consistencia, hace consciente pues esta dialéctica que se da entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Pero estamos en Aries. Y Austin introduce así la dimensión performativa del verbo y indica que el habla puede actuar sobre el mundo. Entonces esto conecta de modo secularizado con la antigua intuición del verbo creador. El hecho de que un enunciado como prometo genere una obligación nueva o que declaro inaugurado realice una inauguración es análogo a hágase la luz. Son palabras que hacen cosas. Más aún, Austin analiza cómo estos actos de habla tienen condiciones de felicidad tienen condiciones de felicidad o infelicidad. Es decir, requieren un contexto y autoridad adecuados para surtir efecto. Es decir, para yo decir declaro absuelto al acusado, pues si yo soy pues la madre del acusado, como que no va a valer, ¿no? Es decir, tengo que tener una condición en la que la acción defina no tanto la resolución como la autoridad de quien la toma. Es decir, cuando nosotros estamos viendo a un juez que dice pues fallo en favor del acusado y lo absuelvo, no es tanto lo que el juez hace con su palabra que tiene repercusiones en el hecho de que el acusado pues pueda salir por la puerta tranquilamente por haber sido absuelto, como el hecho de que el absolver al acusado inviste o confirma
la autoridad del juez. Y por lo tanto es más el acto de reivindicación de la autoridad que el acto beneficioso, que es un acto que incide en el continuo de la experiencia, pues de manera, podríamos llamarlo así, casuística o incluso podríamos considerarlo anecdótica, ¿no? Esto resuena con la idea de que el logos divino o el verbo mítico tiene eficacia por la autoridad suprema que lo emite. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que en Aries el sol se exalte, es decir, se exalta la autoridad. En la vida hay que entender que el sol es el logos creador, es decir, es el Padre en su dimensión primordial, y por lo tanto es el logos espermático. Lo hemos comentado muchas veces. Al decir logos espermático estamos aludiendo a lo que estamos desarrollando al hablar de Aries en este contexto, ¿no? En la vida cotidiana, el performativo humano opera en el marco de convenciones sociales, pero su descubrimiento filosófico rompió la noción de que el lenguaje sirve únicamente para describir. También instituye realidades y por lo tanto es un punto muy importante a la hora de entender la dimensión espiritual del fuego. El fuego representa, por antonomasia, el espíritu, de la misma manera que la tierra representa la materia, ¿no? Y hay que tener en cuenta el aire, que representa el proceso de espiritualización de la materia, mientras que el agua representa el proceso de materialización del espíritu. Hay una dialéctica muy importante. Siglo XX viene con estos autores aparentemente desgajados de la tradición, redescubriendo cosas que, como podéis ver, están insertas de manera natural en la concepción, la cosmovisión, en concreto de la astrología y de la astrología antigua, aunque no debemos simplemente circunscribirlo pues, a la astrología. Es un marco filosófico muy amplio. Volviendo a Wittgenstein, cabe señalar que su acento en el lenguaje como acción cotidiana complementa a Austin. Mientras Austin se enfocó en actos de habla extraordinarios, como los rituales, Wittgenstein recordaba que todo lenguaje está inmerso en actividades humanas. Pedir, advertir, jugar, etc., etc. Como diría Zizek, ansawan, ansawan, ¿no? Que a mí me hace mucha gracia cuando habla con ese inglés, pues así como en dialecto esloveno, ¿no? Quiere decirse que, en el fondo, lo que hace Wittgenstein es decirnos que el verbo es una acción litúrgica. Y que en todas las cosas que decimos hay una acción que es un conjurar, ¿no? Es una conjura. Y por lo tanto implica compromiso. Es decir, el verbo hace cosas. El sentido performativo del lenguaje, por lo tanto, abarca desde los actos de habla explícitos hasta el papel constitutivo que tiene el lenguaje en cualquier interacción. Entonces, Aries, en este marco, se puede ver como un símbolo astrológico de la fuerza de inicio presente en la palabra. Así como Aries inicia el año astrológico con energía cardinal, una energía que cardinés, como bien sabréis, de acuerdo, sería traducido al griego como tropos, ¿no? Tropos es el punto en el que se produce un giro. Tropos indica el giro que manifiesta algo. Es decir, el modo en que se desenvuelve algo en su presentar, ¿no? Su presentarse, en su mostrarse, ¿no? La energía cardinal es la cárdina, la bisagra, a través de la cual pues, se abren pues, nuevas estancias, ¿no? Aries inicia el año astrológico con esa energía. Lo mismo que el giro canceriano, giro capricorniano, giro libriano, nos está hablando de todos momentos de giro, ¿no? Son los signos tropicales. Cada enunciado performativo inicia una nueva situación. Por lo tanto, es un ritual de entrada. Y podemos imaginar el verbo como un impulso ariano del lenguaje, palabras que arremeten contra la inercia del mundo para abrir algo nuevo. La fusión que es el acto de esculpir. Es el libro maravilloso de Andrei Tarkovsky, ese cineasta que en realidad ha sido gran poeta del cine, ¿no? Cuando hablaba de esculpir el tiempo, ¿no? En su ariana condición, porque Tarkovsky es un ariano, personaje con Aries pues muy presente, de acuerdo en su carta, pues
está hablando precisamente de la acción del verbo flamígero, ¿no? del poeta, ¿no? A través de la imagen, que es verdaderamente conmovedora, ¿no? Algún día podríamos hablar, por ejemplo, pues de esas referencias artísticas asociadas a cada uno de los signos. Estoy pensando, además, a lo largo de estos últimos días, en introducir comentarios o hablar, de escribir, pues obras de arte interpretando en los cuadros, pues símbolos que tienen resonancias en muchos órdenes diferentes simbólicos, ¿no? Entre ellos el astrológico. Es una cosa que me apetece mucho hacer, ¿eh? Pero de todas maneras, por el momento no pasa de proyecto. Por lo tanto, ese impulso ariano indica palabras que arremeten contra la inercia del mundo para abrirnos a una nueva realidad. Otro personaje que es muy querido por mí es un pensadora, de hecho, que ha influido de manera decisiva en mi cosmovisión, que es Hannah Arendt. Habla de la capacidad humana de acción como literalmente la capacidad de comenzar algo nuevo en el mundo, que define propiamente al humano por encima de cualquier otra especie. En un libro que para mí es pues un referente, La condición humana, Arendt distingue la acción, que es la interacción libre entre personas, iniciadora de novedades, de otras actividades como el trabajo o la labor. Vincula estrechamente la acción a la natalidad. Es decir, es cada ser humano que nace, desde su perspectiva, hay que tener en cuenta el contexto en el que nace, ¿eh? Y hay que tener en cuenta el contexto en el que vive, pues sus principales giros vitales, ¿no? Por ejemplo, pues la Segunda Guerra Mundial, el exilio, ella era judía, estuvo vinculada a Heidegger, que fue un filósofo maravilloso, también me habéis oído hablar de él y más debería haber hablado, y en realidad me falta comentar, lo que pasa es que sería tan extenso que llevaría varios vídeos, aquello relacionado con Heidegger y precisamente el origen de las cosas, ¿no? Y en concreto el fuego iniciador, el fuego de Aries, ¿no? Lo que pasa es que no he elegido esa beta precisamente porque va a meterse pues en un berenjenal muy profuso, ¿no? Pero Hannah Arendt habla acerca de la importancia de todos y cada uno de los seres humanos, ¿no? Y el modo en que en cada uno de los seres humanos pues vive la totalidad del colectivo al que pertenece. Que el hecho de nacer representa un nuevo comienzo en el mundo. Y por ende, los humanos, por el hecho de nacer, poseen la facultad de iniciar nuevas cadenas de acontecimientos impredecibles. Arendt llega a citar a San Agustín, Initium ut esset, homo creatus est, que haya un comienzo es por lo que el hombre fue creado. El hombre fue creado desde esa perspectiva, Arendt luego así lo indica, refiriéndose a San Agustín, que es pues contemporáneo en el momento pues más notable del desarrollo de la astrología helenística y es un platónico, como bien sabemos. De acuerdo, pues habla acerca de eso, de que el hombre fue creado para iniciar cosas nuevas, ¿no? En sus propias palabras, el milagro que salva al mundo, la esfera de los asuntos humanos de su ruina normal y natural, es en último término el hecho de que la natalidad, en el que se enraiza ontológicamente la facultad de la acción, es allí, dicho en otras palabras, el nacimiento de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. De esta manera, Arendt fundamenta filosóficamente la idea de acto fundacional. La acción humana por excelencia es fundar algo que no existía previamente e inaugurar una nueva realidad en el ámbito humano. Es importante notar que para Arendt acción y habla van de la mano. Es decir, nuevamente estamos hablando del logos creador, incapaz de mentir, porque en su mero hecho, en su mero emitir el grito, o la articulación de la palabra, ello ya implica el acto en sí mismo, ¿vale? La acción. La acción política, por ejemplo, se da siempre entre una pluralidad de hombres y suele requerir la palabra para articular intenciones y persuadir a otros a actuar en conjunto.
En la condición humana afirma que la acción es la única actividad que se da directamente entre los hombres sin la mediación de las cosas ni de la materia, y que actuar es inseparable de deliberar, prometer, perdonar, que son actos lingüísticos. Un ejemplo histórico de acto fundacional, del que, bueno, pues la firma la Declaración de la Independencia, por ejemplo. Unas palabras, que son principios escritos y proclamados, que respaldadas por la acción colectiva fundaron un nuevo cuerpo político. Y ahí nosotros estamos viendo pues un punto que es un eslabón fundamental. Al referirnos a principios escritos y proclamados, a lo mejor a alguno de vosotros se os ha venido a la mente lo que comentábamos acerca de la ley, ¿no? De la ley trascendental, que es lo que representa Acuario. Acuario representa la ley trascendental, los principios, los universales eternos. Esos universales eternos están inscritos en el caos primordial. Es decir, el caos primordial es un caos, un caldo de cultivo que va a dar a luz, pues a partir de esos repositorios energéticos en donde todas las cosas están mezcladas y fragmentadas. Es la aplicación de ese orden, de esos principios, de esa ley universal, lo que va a dar a luz la palabra creadora, la palabra del logos. ¿Me explico? Veremos que aquí hay una inserción, hay un principio dialéctico que es muy interesante de analizar, porque nosotros entendemos propiamente los signos cuando los insertamos dentro de su proceso de despliegue. Por ejemplo, al referirnos a Sagitario, hablamos del modo en que justificamos el hecho de haber recurrido a la energía del otro, que es Escorpio. El hecho de haber absorbido la energía vampíricamente del otro. Eso solamente puede estar justificado, Sagitario solamente se justifica, si ello es por una acción, por la acción del deber, Capricornio. ¿Que procede de qué? Que procede de las ideas y procede de las leyes justas, ¿no? Las leyes universales. Entonces, que el acto de matar, ¿de acuerdo? El acto de matar para obtener la energía de otro, sacrificio, el acto sacrificial, que es la base de Aries en Escorpio, ¿de acuerdo? Pues cobra un sentido, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, la dimensión del crimen y la gracia, ¿no? Que es la relación que mantiene un signo que se encuentra en un ángulo respecto de su casa sucedente y de su casa cadente. La casa cadente la casa cadente representa el pecado. Y la casa sucedente pues representa aquello que justifica el acto de haber pecado, cuando de alguna manera a través del siguiente ángulo pues se ve refrendada esa acción, ¿vale? Es decir, cuando yo he matado, por poner un ejemplo, tengo un ascendente de Tauro, cuando yo he matado, pues me preguntan, ¿y por qué has matado a Aries? ¿Por qué has hecho Aries? He matado a Aries porque necesitaba alimento relacionado con la conciencia de sí, ¿vale? Lo que justifica el signo cadente, la casa 12, frente a la casa 1, es el hecho de que es preciso para sostenerse, es preciso para mantenerse, para darse sustento, lo que representa el segundo lugar. Ubicad vuestro signo ascendente en esa posición, en la posición de la casa 1, y veréis que de alguna manera nuestro pecado está en la casa 12, y aquello por lo que pecamos, aquello imprescindible que justifica el hecho, no lo justifica, que respalda la acción, es lo que representa el segundo lugar. Bueno, Aren subraya que la libertad se manifiesta sobre todo en la iniciación de algo inesperado, y que cada generación tiene la capacidad y la responsabilidad de renovar el mundo a través de sus acciones. Entonces, el simbolismo de Aries también puede relacionarse aquí. Aries asociado al nacimiento, a la primavera y al heroísmo. Refleja esa idea de natalidad y de valor para emprender lo nuevo. La metáfora del nacimiento es explícita en Arendt. Cada acto puede verse como un segundo nacimiento. Además, Aries rige astrológicamente la cabeza y Arendt señala que la acción humana va acompañada
de la aparición de la gente como persona única revelada a través de palabras y hechos. En términos arendianos, cuando actuamos e iniciamos algo, un proyecto, una revolución, una promesa, nos revelamos tal y cual somos a los demás. Y hay aquí una performatividad inherente existencial. De modo que el acto fundacional combina el verbo, dar palabra pública a un nuevo principio, y la acción, ponerlo en práctica, cortando con la continuidad automática de la historia e introduciendo un nuevo comienzo. Bueno, tras revisar estas perspectivas, una perspectiva mítica, aunque ha sido pues muy somera, psicoanalítica, más somera todavía, lingüística y política, podemos comparar los distintos conceptos de acto vinculados al verbo o a la acción fundante, que es aquello de que habla Aries. Primero, como acto creador mítico, el verbo divino, que es un acto cosmogónico, que es el acto de dar a luz al cosmos. Una palabra originaria, el hágase, trae algo de la nada. No depende de nada previo ni de convención. Su eficacia es absoluta por ser emitida por una instancia divina. Representa el corte primordial más radical, separando al ser de la nada, la luz de las tinieblas. Aries simboliza este momento como inicio del tiempo y separación de los opuestos. El día creciente, pues tras el equinoccio. También hemos visto lo relacionado con el fuego y el verbo en el acto del habla performativa, aquello a lo que se refería Austin. Y decíamos que es un acto convencional pero efectivo en la realidad social. El verbo humano aquí no crea materia, pero instituye relaciones y hechos sociales. Matrimonios, contratos, promesas, y su eficacia proviene de un contexto de autoridad. La ceremonia, la persona, a través de la persona investida para declarar. Implica un antes y un después en la situación. Por ejemplo, antes del sí acepto, dos individuos no estaban casados y después lo están. Comparte con el verbo mítico la estructura de que decir es hacer, aunque acotado al ámbito institucional. Aries, con su impulso, es análogo a la fuerza realizadora de estas palabras que, dichas en un momento oportuno, ejecutan un acto, lo que estábamos comentando acerca del juez. El acto psíquico, el acto simbólico del que habla Lacan, nos lleva pues, a las estructuras de nuestra propia mente y, por lo tanto, en donde tienen su inserción en el plano del desarrollo de lo psíquico. Indica que la palabra, el verbo, es un acto subjetivo y transformador de la posición del sujeto en el inconsciente. No es necesariamente un enunciado explícito. Puede ser un pasaje al acto silencioso, pero sí está ligado al verbo interior del sujeto, a la inscripción del significado. Y corta la continuidad de la estructura psíquica, introduce una ruptura tras la cual el sujeto se reconfigura. Y nosotros tenemos verbos que son verbos callados. Por ejemplo, pues lo que hacemos cuando nadie nos mira, lo que hacemos cuando ni siquiera lo advertimos. Pero eso no le quita su papel pues funcionalmente fundacional, ¿vale? A diferencia del acto de habla convencional, el acto lacaniano, que viene relacionado precisamente con ese verbo fundante, a menudo transgrede las convenciones en lugar de apoyarse en ellas. Y en ese punto hay que tener en cuenta que el fuego ariano, el fuego de Aries, no es en ningún caso convencional. Es la condición que va a dar lugar al desarrollo de las convenciones ulteriores. Lo hará atravesando el imaginario del cuerpo, atravesando Tauro, ingresando en el orden en el cual pues, nos hacemos conscientes de lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y introducimos la noción del rol, que es el concepto geminiano por antonomasia, ¿vale? Por ejemplo, un acto sintomático, un acto fallido revelador, o en el análisis, el acto del analista interviniendo fuera de la cadena esperada, es un acto ariano. Es algo que de alguna manera revoluciona nuestra vida, ¿no? Es decir, esa acción que nosotros vemos en el continuo, aparentemente inocente o no tan inocente, llevado a cabo por algo que de alguna manera cambia, o por alguien, que de alguna manera cambia pues, nuestro destino, ¿no? Sin embargo, comparte con los anteriores esta noción la idea de un antes y un después claro y la performatividad. El acto realiza algo que no estaba dado. Por ejemplo, afirma la verdad del sujeto al precio de cierta pérdida.
Ese detalle es muy importante, porque actuar implica perder, perder lo que había antes para dar lugar a lo que puede llegar ahora. Y también implica un salto en el vacío, ¿m? Porque es un salto que opera a partir del caos primordial, ¿vale? Aries encarna aquí la valentía o la agresividad necesaria para romper con la repetición neurótica e iniciar una nueva configuración del deseo. Hemos hablado también del logos como acto de acción política fundacional, que es aquello pues, por lo que mentaba pues, a Hannah Arendt. Es un acto plural, porque suele requerir la concertación de varios, y contingente orientado a inaugurar algo en el mundo en común. Una institución, una revolución, un movimiento. Se vincula estrechamente con la palabra, los discursos o declaraciones de principios, pero también con el riesgo y la imprevisibilidad. Su carácter performativo no está garantizado por un ritual, como en Austin, ni por omnipotencia, como en el Verbo Divino, sino que depende de la continuación que encuentre entre los demás. Un acto político inaugural necesita ser aprobado, seguido o al menos recordado por una comunidad para consolidarse en realidad histórica. No obstante, sin la primera palabra y el primer gesto, sin el primer disparo en Aries, por así decir, no hay proceso fundacional posible. Ese proceso comparte con el acto mítico la aspiración a crear un mundo nuevo, con el acto lacaniano el salto a lo desconocido y con el performativo de Austin el uso de declaraciones que pretenden hacer que sea como hacer que sea algo, ¿no? Como llamar independiente a una nación naciente, ¿no? Es decir, cuando yo estoy diciendo, pues declaro la República Independiente del Congo, pues bueno, pues si la estoy proclamando independiente es porque no es independiente. Expresa un deseo. Esa acción es una acción fundante. Es un verbo ariano. O, como decir, pues este claro discurso o este elocuente vídeo, ¿no? Es la expresión de un deseo. Que nuevamente es como la invocación a algo que deseamos que sea. Podemos observar en ello una convergencia central. En todos estos casos, el verbo tiene un poder generativo transformador, ya sea creando universos, cambiando estatus sociales, redefiniendo al sujeto, fundando realidades políticas. La palabra funciona como corte con la situación previa y el inicio de una nueva configuración. Esa es la esencia del acto performativo en un sentido amplio, introducir una novedad efectiva. Fijaos que todo esto deberíais llevarlo para comprenderlo a cabalidad dentro del contexto en el que deseo, de acuerdo que lo asimilemos, ubicando a Aries en vuestra carta, porque eso se refiere al modus, en el cual estos principios se insertan en la realidad cotidiana en vuestras vidas, ¿no? En la realidad de lo que continuamente se repite, aquello que está vinculado al acto repetitivo, y por lo tanto aquello que es el condicionamiento, que es lo que la carta representa. Entonces, asimismo, todos requieren condiciones para su eficacia. En el mito, la omnipotencia divina. En el performativo social, las convenciones válidas. En el acto psíquico, la disposición inconsciente. Y en la acción política, la presencia de otros dispuestos a actuar con nosotros. Las diferencias radican en el ámbito y en la garantía del éxito. El verbo divino es infalible y cósmico. El performativo lingüístico es válido o feliz, solo si se cumplen ciertas condiciones. Pues autoridad, contexto adecuado. El acto psíquico puede juzgarse a posteriori por sus consecuencias, a menudo inconscientes para el propio sujeto en el momento, como estábamos comentando también. La acción política es la más frágil, sujeta a la impredecible libertad de los demás y al juicio histórico. Sin embargo, incluso Arendt sostiene que el verdadero acto político contiene un milagro, en términos laicos, la imposibilidad de que algo nuevo ocurra contra las tendencias automáticas. Ese milagro es análogo, en escala humana, a la creación de la nada, que es eco del verbo divino. Es decir, el punto es que por esa determinación, lo que los catalanistas, por ejemplo, llamarían autodeterminación, que es absurdo, porque evidentemente nadie puede determinarse a sí mismo,
Nosotros somos determinados por la realidad y el contexto en el cual nos tenemos que hacer valer, ¿vale? Y por lo tanto no existe autodeterminación. Autodeterminación es pues como la paradoja de Baron de Munchausen, ¿no? Es como agarrarse de la coleta de la peluca y pensar que tirando de ella hacia arriba, pues vamos a salir nosotros y el caballo pues del pantano en el cual pues nos estamos ahogando, ¿no? Tirando de la coleta. La determinación básicamente es el hecho que es la respuesta a la acción sobre nosotros pues de un determinante y por lo tanto la determinación es resultado del determinante, ese contexto, ¿vale? Pero bueno, en fin, como vivimos en un mundo en donde las cosas pues muchas veces obedecen más a lo que queremos que sean que a lo que son en realidad, y como Aries pues es un signo que se refiere probablemente a la más primaria de todas las tendencias, que es la del niño, cuando nace, que no llora, sino que grita. Los niños aprenden a llorar muy tarde. Es decir, hasta un momento determinado lo que hace el niño es Si yo hago esto, ¿verdad que no estáis pensando que estoy llorando? Si no soy un niño de 4 años, estoy gritando, estoy molestando, estoy haciendo Aries, ¿no? Pues muchas veces en esa acción de pensar que porque lo digamos una cosa es cierta, pues es como cuando ciertas personas dicen, pues el derecho a autodeterminación, ¿no? Yo quiero autodeterminarme. Pues ese quiero autodeterminarme es una acción ariana. Representa una acción en la que pensamos que por el mero hecho de enunciarlo ya lo que decimos está hecho, ¿no? Y eso pues es poco realista. Pero siendo poco realista, y en eso están bien ciertos, los que defienden pues la autodeterminación, por ejemplo, del pueblo catalán o pueblo esloveno, o del pueblo lituano, del pueblo ucraniano, ¿de acuerdo? En esa condición sí hay una cierta lucidez. Y esa cierta lucidez es que si no cortas, si no hay un corte, no hay una cicatrización. Y que si no hay una cicatrización, no hay una institucionalización. No se puede institucionalizar un cambio si antes pues, no se ha cortado el vínculo con una situación anterior. Y en ese sentido, hablar de autodeterminación, pues si quitamos esa horrible palabra, yo odio las palabras que comienzan por auto, no las odio, sino que me parecen absurdas, ¿vale? Por ejemplo, no tiene ningún sentido hablar de autoconciencia. O sea, una persona es consciente o no es consciente. La autoconciencia es ¿qué? Ser consciente de uno mismo. Ser consciente de uno mismo solamente lo puede ser uno solamente puede ser consciente de uno mismo en el mundo, ¿no? Es decir, solamente puede ser consciente de uno mismo en la realidad, con lo cual hacerse consciente de la realidad pues conlleva necesariamente cualquier condición autológica, ¿de acuerdo? En la figura arquetípica de Aries podemos reunir metafóricamente estas ideas. Es decir, a Aries pues le chupa un huevo el que lo que digas sea más o menos coherente en términos de los principios, en ningún principio, porque está más allá de la verdad y la mentira. Es la imposición de los hechos consumados. Aries, el carnero que embiste, representa la fuerza inicial que abre brecha. Como primer signo rige el instante en que se traza una línea, un corte entre el pasado y el futuro. Pensemos en la imagen del carnero rompiendo una barrera. Eso mismo hace el verbo performativo. Rompe la barrera entre la palabra y la realidad. Eso hace el acto lacaniano. Rompe el circuito repetitivo del síntoma. Esto hacen los fundadores legendarios, rompiendo con un viejo orden. Son muy pongo entre comillas, muy autodeterministas, ¿no? Aries es también un fuego cardinal, fuego iniciador equiparable al impulso creativo del logos. Incluso en la tradición cristiana, Cristo es llamado Agnus Dei, Cordero de Dios, y está asociado a la Pascua de Resurrección en primavera, cosa de la que hablaremos en el siguiente vídeo o en el siguiente del siguiente, porque también estoy pensando en subir una carta, ¿no? Una carta, pues hacer una carta. Estaba pensando en la carta de Billie Eilish. Ya me diréis en comentarios si os apetece que volvamos a hacer como hacíamos a finales del año pasado, pues cartas de celebridades, ¿no? Interpretación de cartas de celebridades.
Muy bien. Estimular, por ejemplo, mi autodeterminación ariana, ¿vale? Porque eso haré. Diré que es autodeterminación, cuando evidentemente pues es el hecho de que vosotros me estéis desafiando a que haga vídeos de interpretación de cartas, lo que me promueve, ¿no? Que me promueve a hacerlo. Su sacrificio es representado, es decir, el sacrificio del Cordero de Dios, como un acto creador de salvación, un corte en la historia que inaugura a una nueva alianza. Vemos nuevamente el patrón. Corte sacrificial y palabra nueva. El Evangelio como la buena nueva que transforma la condición humana. A la luz de este recorrido, Aries se revela como un potente símbolo integrador de la idea del verbo en acto. Y representa el momento inicial, representa la ruptura fecunda que da nacimiento a algo distinto. Desde la separación primordial de luz y oscuridad con la palabra divina hasta el inicio de una relación por una promesa, el cambio subjetivo por un acto psicoanalítico o el alumbramiento de un nuevo cuerpo político por una acción concertada. En todos estos casos subyace la intuición de que la palabra o el sentido puede encarnarse en acción y que tal acción con sentido produce mundo, que es lo que Ortega llama el mundo mundea, ¿vale? Mundea en función de su acción, de su verbo constitutivo. Y Lacan nos enseñó que el sujeto nace de un corte significante. Austin, que en el habla cotidiana anidan poderes instituyentes. Wittgenstein, que entender es saber hacer. Arendt, que cada nacimiento trae la capacidad de comenzar de nuevo y que esa capacidad se realiza en la acción y el discurso políticos. El verbo entendido como acción simbólica es, en definitiva, lo opuesto a la palabra vana. Es palabra eficaz, es palabra que pretende ser creativa o transformadora. Su corte primordial es condición de posibilidad y separa para unir de otro modo, rompe para construir. Tal como el carnero rompiendo con sus cuernos para abrir paso a la primavera, el verbo acto abre paso a las nuevas configuraciones de los órdenes cósmico, social, subjetivo y político. En este vídeo hemos mostrado pues, la continuidad de una idea a través de lenguajes que son lenguajes distintos. Hemos visto que la palabra funciona como arquetipo, logos, y que la palabra no es simple descripción, sino que la palabra es acción. Y hemos visto que existe una palabra relacionada con el discurso y una palabra relacionada con el incurso, con la incursión. Una palabra imperativa y una palabra argumentativa, ¿vale? Que en la carta tiene valencias distintas y por lo tanto obedece a temples, entre comillas, crasis o temperamentos diferentes. La palabra y el acto no se oponen, sino que el verbo auténtico es siempre ya una forma de acción. Es un embate inaugural contra la inercia, un principio de creación en el lenguaje y por el lenguaje. Y por lo tanto, bueno, ya con esto pues no lo voy a alargar más. Llevamos una hora hablando, es bastante más tiempo del que yo pensaba, pero siempre me ocurre lo mismo. Escribo para un cuarto de hora y acabo hablando pues 3/4 de hora, o como en el día de hoy, 4/4, ¿no? La ópera de los 4/4, ¿no? Haciendo alusión haciendo un guiño a Bertolt Brecht, ¿no? Muy bien, pues nada, gracias por haberme escuchado, los que hayáis aguantado hasta aquí. Y bien, haced comentarios. A lo largo de los próximos días van a cambiar muchas cosas también en la manera en que comparto los vídeos. Tengo un montón de proyectos, la verdad, muchas cosas que me gustaría hacer aquí con vosotros, como directos, o lo que estábamos comentando acerca de análisis de obras de arte en su simbología, o volver a las cartas natales. También hacer al menos una vez por semana pues un reporte, una especie de magazine, en donde veamos pues las repercusiones de las entradas de los distintos, las entradas de los planetas pues en los signos y ver qué repercusiones tiene eso pues tanto en el orden personal en general en vuestras cartas como a nivel mundano. De todas maneras, bueno, es como que están hirviendo muchas ideas en mi mente y no sé cuál de ellas florecerá, porque bueno, pues yo pues no soy autodeterminista,
¿de acuerdo? Sino que soy determinista. Y entiendo pues que las cosas pasan porque nos determinan, no porque nos autodeterminemos. Muy bien, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Fue un placer y a lo mejor hoy tendremos pues más vídeo. Un saludo.